Este mes de mayo viene a visitarnos Juan Ramón Fernández Cardenete, biólogo y técnico de fauna en el Patronato del Alambre Generalife. Hoy en la charla nos contará cómo se puede compatibilizar la conservación del patrimonio con la naturalización de los jardines y sus fuentes, en este caso el alambre. Esperemos que os guste. Meteorológicamente hablando, y bueno, pues eso, como ha introducido Teo, pues vamos a dar a grandes rasgos pues un poco lo que hemos hecho en el proceso de adaptación de una serie de medios que hay en el entorno del Alambre de Granada para que puedan albergar biodiversidad en general, ¿vale? En el caso de los jardines históricos, cuando nos viene a la memoria, pues igual por películas, por series, nos viene un ejemplo pues como los jardines versallescos centroeuropeos, ¿no? Todo simétrico, todo totalmente cortado, con pocas flores, el agua, pues normalmente elementos hidráulicos más arquitectónicos que naturalísticos. Y bueno, pues este modelo de jardín, que tiene una indudable belleza, no es el más adecuado, sin embargo, pues para albergar biodiversidad. Entonces, para ello tenemos que traer heterogeneidad, traer un poco formas curvas, traer un poco de anarquía, por llamarlo de alguna manera, una anarquía ordenada en el jardín, instalando una serie de, o promoviendo una serie de microhábitats, de refugio, para promover que pueda ser ocupado pues, por fauna, por biodiversidad en general y que podamos tener jardines vivos. Ya hablaremos medio por medio de cómo se consigue esto, y un poco porque veáis el contrapunto, ¿no? El contraste. Entonces, bueno, para conseguir esto hay dos tendencias, una es más pasiva, otra es más activa, es la renaturalización o la naturalización, que lo vemos mucho en los medios, y otro término un poco más desconocido que es el reasilvestramiento, que quizás se utiliza más con temas de especies, no vuelta de especies desaparecidas al medio natural. Entonces, en el tema de jardines, lo que es se busca una cuádruple tendencia, que es adaptarnos a los rigores, en este caso, mediterráneos que tenemos en los jardines, fomentar la biodiversidad, es decir, el conjunto diverso de especies, tanto de fauna, hongos, variedades hortícolas, etcétera, en el jardín, reducir el mantenimiento en cuanto a consumo de agua y el consumo de fitosanitarios o abonos químicos, y luego adecuar el hábitat sin romper la estructura estética para que la fauna, en este caso, pueda encontrar los dos recursos necesarios para mantenerse, que es el alimento y la protección, el refugio, ¿vale? Podemos hacerlo por la forma pasiva, que es la renaturalización, realmente buscar una entrada de elementos de la zona exterior al jardín para que poco a poco nos vayan colonizando estos nuevos hábitats que hemos creado, o bien hacer acciones directas, que sería el reasilvestramiento, que implicaría una intervención activa una vez que el medio está preparado para, digamos, acortar esos espacios de tiempo en los que nos puede venir especies que nos pueden interesar, ¿vale? Pero, bueno, claro, aquí estamos hablando no de cualquier jardín, estamos hablando de jardines en entornos monumentales históricos. Entonces, un jardín histórico, para empezar, no podemos hacer cualquier cosa. Estamos donde estamos en entornos arquitectónicos monumentales, y entonces debemos respetar, obviamente, la historia, la estructura y lo que tenemos alrededor, ¿vale? Es un patrimonio monumental que se integra, se enclava con sus propios valores estéticos. A nadie se le ocurriría ahora mismo cambiar el patio de los Arrayanes por una rosaleda, ¿no? Porque el elemento histórico son los setos de Arrayán, que dan nombre al patio, por poner un ejemplo, ¿no? Y a la vez, manteniendo esa integridad arquitectónica y monumental, recuperar tanto la ecología, procesos ecológicos de la zona y la biodiversidad que puede comprender ese tipo de elementos ajardinados, ¿vale? Igualmente es resiliente, crea hábitats basado en la heterogeneidad ambiental, buscando teselas lo más diversas posible en el ecosistema y que sea resistente al clima, pues en este caso ya vemos hoy los días que tenemos, ¿no? A los rigores climáticos, meteorológicos que estamos teniendo.
Y además, pues como suelen ser entornos muy visitados, pues constituye pues unos elementos bandera que atraen al visitante, atraen a visita pública y puede tener, por tanto, un efecto educativo pues bastante interesante, ¿vale? El caso de la Alhambra, bueno, pues no hace, la verdad que necesita poca introducción. Es simplemente por su enclave, aparte de que, bueno, es un monumento, fortaleza palaciega del siglo XIII y XIV, cuando, bueno, Granada se trasladó a la actual ubicación de Algarnata, ¿no?, del Albaicín, pues después, al estar elevado, pues necesitaron tener una fortaleza para ver posibles invasiones desde la Vega, entonces se hizo la parte, primero la zona de la Alcazaba y luego ya una vez asegurada la parte defensiva, pues entornos palaciegos, entornos más hedonistas hasta llegar pues al propio Generalife. Pero bueno, desde el punto de vista que nos, digamos, nos interesa ahora, fijaos que es una punta de lanza, la Alhambra, en el monte que la integra, que es el Cerro del Sol y Monte de la Sabica, ¿vale?, hacia el noroccidente de un conjunto, de un entorno montañoso que rodea la ciudad, y que rodea y que se mete prácticamente en el centro de la ciudad. Entonces, ese es uno de los secretos de por qué el entorno de la Alhambra tiene tanta diversidad y es tan fácil, haciendo un poquito de esfuerzo, conseguir que pueda tener especies de interés, ¿vale? Como sabéis, no tiene agua la Alhambra, no tiene agua, bueno, tiene mucha agua, pero no tiene agua directa, no hay fuentes. Todo es transportado por un sistema de canalizaciones, de acequias históricas, en concreto el entorno de la acequia del Sultán o acequia real, que tiene la toma de agua, pues 6 kilómetros de Arro arriba, en la presa de un poquito más arriba de Jesús del Valle, y en origen, a través de esos sistemas de acequias terreras, hoy día en una conducción de hormigón, pues transportan bueno, pues lo que la Alhambra como monumento y como jardines y como bosques pues consumen. Ya está integrado en una comunidad regante y tiene pues su aforo de agua como cualquier otro agente regante, ¿vale? Bueno, pues el agua que entra a la Alhambra pues riega albercas, forma rezumaderos, fuentes, forma las famosas canaletas de los espacios boscosos del entorno monumental y hace, pues bueno, que parece que el agua ha estado ahí siempre y parece que el agua brota del suelo, cuando realmente no es así. El agua está transportada de una forma bastante eficiente y forma, pues bueno, parte del efecto recreativo, el efecto de solaz, pues sí, de tranquilidad que rodea a la presencia de agua en el monumento. Bueno, vamos a hablar a lo que venimos, de efectos, beneficios, servicios que puede tener, en este caso, al ser probablemente el monumento más visitado de España junto a la Sagrada Familia, pues claro, ¿qué podemos mejorar naturalizando determinados espacios en lo que concierne a la calidad de la visita, ¿no? Pues para empezar, lógicamente, primero una evidente mejora estética del agua, en cuanto a transparencia, en cuanto a que el agua está transparente y forma praderas sumergidas verdes, que nos interesa, y al estar mantenida de forma sostenible y biológica, pues normalmente no solemos tener presencia de emanaciones de olores desagradables, ¿no? Si utilizásemos cloro, utilizásemos otro tipo de agentes químicos, pues probablemente tendríamos presencia de ese tipo de olores que no nos interesa. Y además del aspecto hedonista que tiene, pues también tiene un interés, lógicamente, pues para la fauna, en cuanto a que crea entornos en movimiento y crea entornos sonoros. No es un jardín estático, no es un jardín que parece sacado, ¿qué te digo yo?, ¿no?, del jardín de plástico, ¿no? No, está todo en movimiento, hay polinizadores, hay cantos, hay paisajes sonoros, que es lo que forma parte del encanto y lo que le da pues calidad a la visita pública, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos. Es fácil entrar por la mañana temprano ahora, entrar a las 9 cuando abre, ya no sé, creo que ahora están abriendo a las 8 por el verano, y encontrarnos con el canto del ruiseñor, a media mañana escuchar las ranas, escuchar el zumbido de los polinizadores, de esfinges, de libélulas, por la noche escuchar el chotacabras, en fin, todo eso, esa amalgama de sonidos que acompañan al agua, forman esos paisajes sonoros que nos gusta, que nos llama la atención y que contribuye a que esos espacios pues sean de tranquilidad, ¿no? Alguien decía que el canto de los pájaros es relajante
porque cuando cantan los pájaros no hay depredadores cerca, ¿no? Si se acerca un depredador, pues los pájaros se van, entonces eso hace que no estemos tan tranquilos. Por eso dicen, ¿no? Un estudio que nos agrada el canto de los pájaros, ¿no? Como forma atávica, ¿no? De cuando estábamos mirando a todas partes a ver qué podía venir. Bueno, de nuevo, la variable espacio monumental, como introducía antes el ejemplo, en el caso del patio de los Arrayanes, pues bueno, evidentemente aquí, pues por el efecto espejo de la lámina de agua, pues no se nos ocurriría meter un nenúfar. Entonces ya rompe la estética y rompe el efecto de reflejo, tanto de la fachada del Carlos V como a lo que tendríamos a nuestra espalda el torreón de Comares. En cuanto a servicios hidráulicos, bueno, pues la presencia de elementos naturales en los espacios hidráulicos, pues hace que las raíces de todas esas plantas, la presencia de algas subacuáticas, actúen de filtro verde que haga que el agua esté menos eutrofizada. Absorban nitrógeno y fósforo en forma de fosfatos, nitratos, etcétera, y eso hace que aumente la calidad del agua, de nuevo nos quite malos colores y además que controle las algas. Veremos algunos ejemplos visuales de eso. El hecho de que la transparencia del agua esté así, pues hace que proliferen una serie de microorganismos, pequeños organismos que se alimentan de pequeñas partículas, que en este caso sería el zooplancton y algunas ninfas de algunos macroinvertebrados de agua dulce, y entonces esto hace que a su vez se retroalimente positivamente el sistema y tengamos pues columnas de agua cada vez más transparentes, ¿vale? Cuando la luz llega al fondo, pues que en el fondo, pues si hay una temperatura adecuada, como está pasando ahora, pues se forman praderas de algas oxigenantes, que son las famosas caráceas, o plantas acuáticas, que lo que hacen es producir oxígeno. El oxígeno, no todo el oxígeno lo producen los árboles. De hecho, la mayor tasa de producción de oxígeno y de sumidero de CO2 son las algas, ¿no? Por supuesto, en los océanos y en los sistemas dulceacuícolas, pues tanto el fitoplancton como las praderas, en este caso de un hidrófito del fondo de las albercas, en este caso, que es una potamogetonácea, fijaos la burbujita, cuando incide el sol, pues como la producción de oxígeno es considerable, ¿no? Lo cual revierte en que no haya bacterias anaerobias y en general el sistema esté pues, con un agua de mayor calidad. Aquí el ejemplo que os decía, lo que intentamos evitar es que funciona así, es que se formen estas masas de estas ovas o mantas de algas, ¿vale? Esta sería una situación en desequilibrio y ¿cómo conseguimos revertirlo? Pues en la mayoría de los casos no sería conveniente limpiar, sería una saca manual de estas ovas, pero sobre todo dejar que estos bichitos que hay en el centro actúen, que son caracoles de agua dulce, limneidos y otras físidos y otras familias que poco a poco pues, van ingiriendo esa masa, esa floración de algas que no es recomendable, ¿no? Visualmente, estéticamente. Luego también el zooplancton, aquí tenéis un ejemplo, estas bolitas que se mueven así como satélites, son ostrácodos, también hay pulgas de agua, también hay copépodos, anostráceos, etcétera. Y para los grandes vasos, para los grandes cuencos, como en el caso de los albercones, pues la disposición de un filtro verde. Ya veremos el caso concreto más adelante, ¿vale? En cuanto a la biodiversidad, ¿qué beneficios tenemos? ¿Por qué nos interesa, independientemente de que nos guste tener animalitos por ahí moviéndose y demás, por qué nos interesa tener biodiversidad en un jardín? Pues bueno, aparte del factor estético, evidentemente, que llama mucho más la atención pues para el visitante o incluso gente que va específicamente a ver fauna en jardines, pues tenemos elementos depredadores y elementos controladores de algas, como hemos visto antes. Tenemos elementos polinizadores, ahora que están de moda los polinizadores, que no son solo mariposas y abejas, hay un componente importantísimo en los dípteros, en las moscardas, los taquínidos y una serie de la mosca abeja y demás, son elementos de polinización que son importantes. A nivel de la salud del suelo, pues en el momento en que tenemos un suelo con lombrices, con nematodos, con colémbolos, con pseudoescorpiones, con lo que queráis, ¿no? Más luego una microbiota muy diversificada, eso ayuda a que los procesos descomponedores sean rápidos y sean eficientes. Es decir, tenemos un suelo sano, tenemos un suelo diverso y tenemos un suelo probablemente pues, profundo que no necesita una fertilización añadida. ¿Vale? Luego, resiliencia, es decir, resistencia frente a enfermedades, frente a plagas, pues el hecho de tener elementos depredadores, desde los carábidos, escarabajos depredadores del suelo, hasta tener mariquitas, crisopas, todos esos son elementos
que nos va a ayudar frente a la plaga, ¿vale? Y luego, ¿por qué no? Bueno, puede ser hábitat pues, para vida silvestre amenazada, ¿no? También, ya que cumplen todos los condicionantes previos, pues no molestan mayormente, se puede hacer una gestión sostenible, se pueden tener hábitats para especies amenazadas. Bueno, lo que os comentaba antes, la biodiversidad ahora mismo estará rondando las 200 especies de vertebrados en el entorno de la Alhambra, teniendo en cuenta que nada más que 150 son aves, 150 especies teniendo en cuenta las divagantes, en paso, etcétera. No, obviamente no todas son reproductoras, pero bueno, ya es unos volúmenes considerables, ¿vale? Sobre todo, bueno, ya veis, los quesitos se me han quedado anticuados. Lo único que he hecho ha sido actualizar el valor haciendo, bueno, una estimación en casa, pues eso. Si tenemos 150 especies de aves entre micromamíferos, murciélagos, que es un buen tocho, los reptiles, anfibios, y la única especie de pez autóctono que tenemos en el Darro, que es la trucha común, pues nos sale perfectamente 200 especies tirando a la baja. Bueno, pues ejemplo de lo que he dicho antes. El control de plagas. Tenemos ahora un elemento que nos está afectando a todos, que es con la entrada de las nuevas especies de mosquitos asiáticos. No solo es el tigre, ya hay una serie de aedes, que si el Japonicus, el de el Coreicus, el de la fiebre amarilla, y luego antes teníamos este último que era nuestro mosquito de toda la vida, pues ahora tenemos que luchar con unos cuantos más. Este en concreto es una aedes que, y la foto está tomada también en una de las fuentes, o sea que presencia hay. Entonces, ¿qué debemos potenciar para controlar ese tipo de invasión, tanto de larvas como de elementos aéreos? Pues desde los murciélagos, tener hábitat pues, para especies de murciélagos que huelen bajo, como el murciélago enano, el pipistrellus, nuestro murciélago farolero de toda la vida. Tener, ¿por qué no, libélulas? La ninfa de libélula, pues las más pequeñas sí que depredan sobre larvas de mosquitos. Las larvas de gallipato, de los urodelos, nuestro gallipato es el mayor tritón del Mediterráneo, lo tenemos en la Alhambra, y las larvas, que son estas, con sus abanicos, sus mechones branquiales, pues se alimentan de insectos y de mosquitos y otras plagas. Y por supuesto también pues los anfibios terrestres, como el sapo común. Las larvas no, pero los adultos ya en el momento en que respiran aire necesitan proteína animal para desarrollarse, y no todos son lombrices y caracoles, también hay elementos aéreos, ¿vale? Y ya fuera del agua, pues me voy a centrar, bueno, no lo he dicho, la senda del agua, porque es, pues bueno, todo lo que origina la presencia de agua en la Alhambra, pero también fuera del agua también tenemos unos elementos controladores de plagas que merecería la pena, aunque sea mencionar de soslayo, como son los reptiles. Esta primavera está siendo espectacular en lagartijas, nunca había visto tanta lagartija en el entorno de la Alhambra, la verdad. De las dos especies, tanto la lagartija colilarga, esta foto la tomé el otro día. No es habitual tener machos de cabeza roja, pero bueno, este es el carril que baja de la Silla del Moro al Barranco de las Cañas. Había una pareja poscópula, estaba el macho en guarda de la hembra y no se iban. Estaban ahí, me entretuve en hacerle fotos con el móvil a 10 centímetros, vamos, no se iban. Por supuesto, las cochinillas, ya sabéis, cochinillas, crisopas, pues son todos depredadores de pulgones, ¿vale? Es importante, ya de hecho se venden algunas especies en cajitas, ¿no? Que las cuelgas de los rosales y salen las larvas y se alimentan de la plaga de áfido. O en el caso de los roedores, pues las rapaces nocturnas. Lamentablemente el cárabo, que es la que aparece en imagen, no está demasiado bien en la Alhambra en los últimos años. Prevemos, o posiblemente por el efecto de los modernos rodenticidas que hay, que son anticoagulantes, pues ha podido desaparecer parte de la población, no solo de la Alhambra, el Paseo de la Bomba, donde era muy habitual la presencia de cárabo en un pasado, pues ya es difícil escucharlo. Vamos, ya no se escucha directamente, se escucha el autillo, pero el cárabo te tiene que ir a la afuera de Granada pues para tenerlo, aunque en el entorno de la Alhambra todavía se ve, pero el que sepamos no está criando, ¿vale? En un pasado fue muy habitual, es un búho de mayor tamaño que el autillo y ese sí que caza ratas. Entonces, por eso probablemente haya sido más afectado junto con la lechuza por el efecto de estos rodenticidas anticoagulantes. Bueno, continuamos. En temas de educación ambiental y turismo ambiental, pues tenemos
Tres beneficios: tenemos la presencia de recursos que permiten hacer actividades educativas en la naturaleza, tenemos los escenarios, los jardines, las huertas, los bosques adecuados, y tenemos procesos ecológicos que pueden ser observados, por ejemplo, pues la floración, escenas de caza, escenas de alimentación, pues cómo oliva una mariposa, etcétera. Todo eso son, digamos, recursos interesantes para educación ambiental. Sin ir más lejos, pues el otro día circuló por los grupos de WhatsApp de la Alhambra una escena de caza de una culebra de agua sobre un adulto de gallipato. El gallipato era ya, vamos, bastante grande. Y lo encontraron, claro, la culebra tiene que sacar el gallipato del agua, tiene que ingerirlo poco a poco fuera. Lo que pasa es que, claro, con tanta gente pasando, pues al final el gallipato escapó, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco el detalle, ¿no? Llega a ver anfibios de cierto tamaño, pues entonces los depredadores pues vienen detrás. Y este tipo de escenas antes impensables, pues ahora pues no son tan raras de observar, ¿vale? En cuanto al turismo ambiental, pues lo mismo, ¿no? Procesos, escenarios, recursos, ¿no? En este caso, la ventaja del turismo no invasivo es que la gente va con unos prismáticos y normalmente con una cámara fotográfica no se mete a molestar a la fauna. Entonces, tanto la observación de fauna silvestre como específicamente el birdwatching, ¿no? El avistamiento de aves, implica que la Alhambra sea un recurso interesante igualmente pues para el ornitólogo aficionado, para el fotógrafo de la naturaleza. Los escenarios son los mismos y en los procesos, pues bueno, podemos tener cerca la cría de aves, llegando a fotografiar nidos de especies que están en altura, sin ningún tipo de afección a ellos. Podemos ver igualmente las esfinges colibrí polinizando. Podemos ver fácilmente cómo una notonecta, un chinche acuático, captura una presa, o cómo una libélula se pelean entre ellas defendiendo el territorio. Todos esos procesos son observables y pues aumenta la calidad de la visita, para quien sepa verlo. Claro, no todo el mundo es capaz de verlo. Entonces, bueno, aquí tendríamos algunos ejemplos, pues un nido con David el Roquero, que fotografió hace poco uno de los integrantes de una visita que hicimos de fauna en la Alhambra. Tenía 4 pollitos. Como el nido, vamos, los padres están acostumbradísimos a la gente. Si pasáis alguna vez por la Torre de la Justicia, por la Puerta de la Justicia, miráis arriba y ahí está el nido con los pollitos. A una considerable altura, muy acostumbrados los padres a la presencia de gente, entonces siguen criando varios años y no hay ningún problema. También se hacen de cuando en cuando itinerarios guiados, o se aprovecha la limpieza para hacer campañas de sensibilización con los trabajadores del patronato. Aquí, pues limpiando unas albercas en jardines bajos de Generalife, pues nos entretuvimos en colectar las culebras acuáticas, mantenerlas en un saco, y ya pues, cuando volvió el agua, pues se volvieron a sacar. Y claro, ahí la escena detrás es la visitante, y dice, ¿cómo es posible que estas culebras aquí no se querían ni acercar? Ya no vengo más. Sí, no, la verdad que alcanzan cierto tamaño, ¿no? La Anatrix maura, la viperina de la Alhambra, alcanza cierto tamaño. O pues de noche, pues el espectáculo de los sapos, el sapo común, pues haciendo las bolas de apareamiento, los amplexos y demás, que es también un espectáculo pues digno de observación. Bueno, seguimos. ¿Lo he hecho bien? Sí, sí, vale. Bueno, pues para que nos situemos, pues hemos dividido la Alhambra en una serie de sectores, ¿no? Tiene 3 masas boscosas, ¿no? Muchos ya lo conoceréis esto, ¿no? Pero bueno, digamos que para situarnos tiene una ladera que dan a la zona del Darro, que es de Valparaíso, que se extiende por gran parte del periurbano, son las laderas de Umbría, ¿vale? Se llama la Umbría del Generalife. Tenemos un pequeño bosque que va paralelo al Paseo de los Tristes y llega pues prácticamente hasta el barrio de la Churra, ¿no? El bosque de San Pedro, donde está la iglesia de San Pedro y San Pablo. Tenemos los jardines del Partal, que serían estos. Tenemos unos jardines del Secano, que serían a continuación estos. Y luego tenemos una gran finca, que sería todo Generalife. Realmente el rectángulo habría que ir por aquí, sería una especie de trapecio, ¿no? Vendría por aquí, sería pues toda la tabla de los bosques y hasta la última de las huertas, ¿vale? Y con especial atención a los albercones del Generalife, que son esos 3, que también digamos que podría ser un ecosistema aparte. Y luego pues Dos Cármenes, bueno, la otra unidad forestal, que sería el bosque de Gomeres, el que ya va mirando hacia poniente, y con Dos Cármenes, que
bueno, el de Peñapartida podría estar integrado perfectamente en la orla forestal de Gómez y luego el Carmen de Bellavista, que anteriormente pues pertenecía a los mártires y después los herederos pues lo partieron y la parte que queda la Alhambra pues la adquirió el patronato y lo gestiona el propio patronato. Vale, pues seguimos. Vamos a empezar un poco hablando de adaptaciones, de gestión sostenible, adaptativa en el manejo del arbolado urbano. Sobre todo, bueno, pues cosas evidentes de sentido común, como no hacer actividades agresivas en los árboles, de tala, en altura y demás, en la época de cría de las aves. A veces hay actuaciones de urgencia porque un árbol se dobla, porque viene viento del sur, porque una rama está a punto de quebrarse y no queda otra que actuar. Pero normalmente, pues las actuaciones de apeo y demás, pues se dejan pues, para finales de verano, otoño, en invierno, que ya no hace tanto frío, se puede trabajar perfectamente en los equipos de poda. No desbrozar tanto, no hay necesidad de desbrozarlo todo varias veces al año como se hacía antes, ¿vale? La conectividad, ya veremos un ejemplo de conectividad, de poner en contacto vía terrestre diferentes masas forestales, fomentar, propiciar la heterogeneidad ambiental, buscando espacios abiertos, que no esté todo cubierto de arbolado denso, buscar refugios pues, para que fauna edáfica, tipo los erizos, el sapo común, algunos ofidios y demás puedan refugiarse, alguna trampa de caída que se ha corregido también en las acequias en concreto y pues el control de la depredación por gato doméstico. El entorno forestal de la Alhambra, pues, bueno, si está bien llevado, pues es una zona de alimentación para multitud de aves. Aves forestales que buscan en el suelo su sustento, desde el petirrojo, el mirlo, luego ya veremos otro tipo de actuaciones para fomentar los insectívoros, las currucas, o también, pues cerca tenemos un par de zonas con interés para quirópteros, para murciélagos, en el entorno del bosque. Entonces, los murciélagos duermen, en este caso, en un silo y por la noche salen a alimentarse a las masas forestales de alrededor. ¿Vale? Pues en este caso, las actuaciones en masas forestales, como en los árboles viejos, normalmente se apean porque se pudren y demás, y por riesgo de caída, pues hay un déficit de agujeros. De agujeros ya sabéis que algunas aves necesitan agujeros, no todas las aves hacen nido en plataforma, muchas, realmente casi que diría la mayoría, necesitan agujeros, desde los carboneros, el agateador, los búhos, etcétera. Entonces, pues bueno, pues se están proveyendo de cajas nido, cajas refugio para aves, tanto para autillo y cárabo. Aquí tenemos una de autillo ocupada en el bosque de San Pedro, ¿vale? También se están habilitando refugios para que entren erizos. Aquí tenéis uno que está muy bonito, lo ha cubierto la hidra por completo, ¿vale? Y se ha evitado poner los comederos de los gatos. Ya sabéis que la colonia de la Alhambra está mantenida, está esterilizada y está mantenida con un pienso de calidad de forma artificial. Pues antes los comederos estaban en el bosque, ya se han retirado los comederos del bosque, ¿vale? Y la época de actuación de manejo forestal, pues intentamos evitar la presencia, por ejemplo, de autillos. Entonces nos restringimos a partir de julio, cuando ya se van los autillos, y entonces en estos meses ya pues se puede tirar más de motosierra, etcétera, sin afectar demasiado a esta. Aquí tendríamos algún ejemplo de instalación de caja para rapaz nocturno en un pino carrasco del Carmen de Peñapartida, por ejemplo, ¿vale? Lo que os decía de promover especies de interés para las aves, algunas especies nutricias que proporcionan bayas en la época de otoño y demás, pues puede ser el durillo, puede ser el ligustrón, pueden ser los madroños. Entonces, además, los caquis, mismamente un caqui proporciona alimento a pajarillos que normalmente son insectívoros, ¿no? Las currucas, los mitos, pues acuden, pues son tontos, y la parte del mesocarpo del caqui que está bueno, pues también a muchas aves les parece que está bueno y provee azúcares y alimentos, pues acuden a los caquis. Y esta del bosque, bueno, no lo había dicho, claro. El bosque se intenta que tenga una estructura compleja, que tenga una capa de hoja, un mantillo, que la madera caída no se retira, y eso hace pues que haya hongos, que haya setas directamente, o mismamente los refugios que se hacen con madera vieja, pues bueno, se va descomponiendo poco a poco y crecen hongos, y ya sabéis que todo está relacionado, ¿no? Con las micorrizas, ¿no?
digamos, las raíces, el micelio del hongo conecta con las raíces de los árboles y hay una serie de complejidad, esa rizosfera que ahora empezamos a conocer y que nos era hasta hace pocos años totalmente desconocida, ¿vale? Lo de fomentar la permeabilidad, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Para conectar el jardín del Partal con el espacio del bosque de San Pedro a una portezuela, la portezuela de la María, que accede, por ahí se accede al bosque de detrás, pues se le ha abierto un ventanal pues para que a los animales que no pueden trepar, pues entran y salgan, ¿vale? Simplemente es abrir con una radial un agujero en la chapa y ya desde el zorro a los sapos pues pueden entrar y salir. La garduña no tendría ese problema porque es un elemento trepador, pero los que están más pegados al suelo, pues antes no podían entrar y salir y ahora pues perfectamente. Un poco, pues eso, minimizar las barreras que no son imprescindibles. Bueno, en cuanto a medios acuáticos, ya hemos hablado un poquillo de ellos, lo hemos introducido. Ya hemos dicho que aumenta la estética, que aumenta la biodiversidad, que aumenta el beneficio ambiental de traer especies insectívoras. El hecho de que haya especies insectívoras que vengan de fuera a los humedales hace que biomasa que se crea y que se cría dentro de los espacios acuáticos, al salir, se forma una transición, una transferencia de energía y materia del medio acuático al medio terrestre. Dicho de otro modo, las efémeras, los mosquitos, la no sé qué, que nacen en el agua y que salen fuera, pues son un recurso alimenticio desde abejarucos hasta lavanderas, papamoscas, una serie de insectívoros que tienen su interés también, que acuden, son atraídos en la época de emergencia, que se llama, cuando todos los insectos salen volando, son atraídos, los murciélagos también. Ahí hay un momento muy bonito, en la caída de la tarde, en la que se acuestan las aves y salen los murciélagos. En esta época ves papamoscas activos, que ya están acabando a la hora y están a la vez los murciélagos dando vueltas, ¿no? Entonces, tiene aves por un lado que se van a acostar y murciélagos que se levantan, que empiezan a darle a todos los quironómidos y los mosquitos que salen, ¿no? Y luego, además del tema de la visita pública, son lo que llamo yo faros de concienciación social. Todas estas, por eso hemos hecho bastante hincapié en el elemento de la panelería, la señalística que se llama. Si hay gente que acude, está en 2 idiomas, que acude a las señales, se quedan un rato leyéndolas y bueno, pues si está medio interesado en el tema, pues estos son ejemplos de concienciación hacia el visitante, ¿vale? ¿Qué cosas se han hecho? Pues además de lo que os he comentado antes, pues por ejemplo estamos evitando el uso en el mantenimiento, el uso del cloro, de los herbicidas, de los químicos en general. El cloro es las pastillas de cloro, la cloramina, que se empleaba antes pues, para matar todos, para, digamos, higienizar el agua, ¿no? Mediante estos métodos no es necesario añadir en todas las fuentes cloro. Los elementos que tenemos naturalizados, pues obviamente su uso sería bastante perjudicial, con lo cual pues obviamos el uso. Lo primero que hicimos, y todo esto lo veremos en fotos, es traer los peces ornamentales, ya veremos por qué. Y además, en un paso posterior, una vez que estuvo el hábitat adecuado, hicimos una introducción controlada de elementos bioindicadores, ¿vale? Tuvimos que hacer alguna corrección en cuanto a fomentar las barreras o sea, al contrario, minimizar las barreras de paso, instalar una serie de rampas para que los animales que caigan puedan salir, ¿vale? Programar el mantenimiento, que no se haga la limpieza de las albercas cuando están todos los anfibios en larvas dentro, claro, entonces no hacemos nada. Si se va a vaciar la alberca y se va a destarquinar y demás, cuando están todas las larvas de sapo común, ¿a qué estamos jugando? Entonces lo que hacemos es pues espaciarla lo máximo posible y si hay que hacer rescates previos, pues se vacía la noche anterior, me meto yo con mis botas de agua, empiezo a sacar así trabajo de chino, pero bueno, es agradable y entonces una vez que se ha hecho la limpieza y se ha vuelto a echar, pues se retornan las larvas. Y lo que yo llamo por último cerrar el grifo, que ahora os contaré de qué va, lo de cerrar el grifo. Estos fueron los inicios, al principio, bueno, esta foto es tan antigua como que esta palmera se murió. Esta palmera tuvo ahí un ataque de picudo bastante potente y hubo que apearla y la que han plantado ahora está aquí así como por la mitad, ¿no? Pero bueno, en la foto para que veáis cómo estaba la alberca antes. La alberca era pues potaje de verduras. Estaba el agua permanentemente turbia, los nenúfares no acababan de ir bien y bueno, todo eso ¿por qué era? Pues ahora lo veremos, pues mira, pues ahí tenéis un poco parte de la culpa. Había tal cantidad de densidad de peces que hacía que no hubiese zooplancton, no hubiese lombrices, no hubiese caracoles de agua dulce. Los nenúfares, como veis, no iban
porque la densidad de picoteadores, de peces que están removiendo, que tal, la agua es tan turbia, la luz no llega al fondo, y además los excrementos continuados de una biomasa de peces, de kilos y kilos de peces, excretando durante todo un año entero, forma un fango verde, que ahí, cuando hacíamos los vaciados y la limpieza, ahí no había absolutamente nada. Pero nada es nada, ni lombrices. Normalmente el tarquín bueno, aunque oloroso, el tarquín bueno es el negro. Cuando es negro, ahí ves que ha habido un proceso de descomposición, sobre todo de las lombrices y del zooplancton, ¿no? Forman tarquines negros. Cuando tú vacías y ves un tarquín verde, eso son acumulaciones de excrementos de peces, básicamente, ¿vale? También en algunas fuentes de platos donde se usaban pastillas de cloro, ahí veis una, pues bueno, el agua la verdad que están saliendo y entrando, saliendo constantemente, no es recirculación. Ahí puede que las aves no se envenenaran, pero en la ciudad tuvimos un caso que salió hasta en la prensa, en la Plaza de Gracia hubo una mortandad de aves, de jilgueros, de verdecillos, todo lo que había por la Plaza de Gracia. Y se piensa que fue por las pastillas de cloro que había en la alberca no en la fuente. Los pájaros venían a beber y se envenenaban, básicamente. Cuando había peces, pues solo había especies ictívoras las que se alimentan de peces. Aquí tenemos a nuestra amiga la culebra de agua, que sigue habiendo, lo que pasa es que ahora come larvas y ranas, o sea, renacuajo y ranas. La garza real ya no se ve tanto como antes. Esta es una foto que encontré en Facebook, la verdad que no sé de quién es, pero me pareció bastante ilustrativa. En la alberca de Yusuf III, de Yusuf I, pues una garza era visitante asidua cuando había peces, porque claro, los alevines se acercan a la orilla y pues cazaba. Y igualmente en el lago del Carmen de los Mártires. Ahora vemos garzas, acuden a dormir y demás, pero sí se alimentan, son en las albercas donde les caben las patas y se alimentan de renacuajos, eso sí que lo hemos podido ver, ¿vale? No, en las albercas profundas ya no tiene sentido. Y encima, bueno, pues también hay bastante gato, por lo cual la garza sí se ve en invierno y por la mañana temprano, ¿vale? Pues entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues ahí veis, una vez que se eliminan todos estos peces, se hace una plantación de algas caráceas que hay que hacerlo de noche, porque las caráceas en el momento en que le da el sol, en cuestión de minutos, se quedan blancas y no valen para nada, y ya las metes y se mueren enseguida. Entonces hay que hacerlo de noche y se propicia también los fondos con una serie de plantas acuáticas que hace que, pues rápidamente, con esa cantidad de nutrientes que nos trae el agua, pues todas las plantas crecen muy bien, desde los patos de aquí hasta los nasturtiums, los berros, hasta los mismos, no hay que fertilizar nada, es que ya el agua de por sí ya trae nitrógeno y fósforo, entonces no hay que fertilizar absolutamente nada. Ya beben ellas de la propia agua. Entonces, de primero, pues bueno, están ahí, florecen las macollas de berro, van muy bien los nasturtiums, o sea, las calas, perdón, los patos, y ya cuando el agua está totalmente transparente, empieza a haber praderas de caráceas y praderas de hidrófito, como en este caso, ¿veis? Esta es una foto, a ver que hay demasiada luz, no se aprecia, pero la foto original sí se ve el espejo totalmente transparente de la lámina de agua con los famosos fondos de las praderas oxigenantes, que es lo que nos interesa tener. Ahí ya empieza a ser un hábitat interesante para sapo común, en este caso. Llegan los machos primero, defienden su territorio bajo el agua o encima del agua y esperando a que caiga alguna hembra. Entonces los amplexos pueden ser dentro del agua o fuera del agua, ¿vale? Esto con una cámara acuática, pues saqué. Además está muy activo, en cuanto le acercas la mano llegan y se te enganchan, están deseando coger algo, ¿no? Están súper, súper activos. Cuando los sapos empiezan a poner las puestas, si no hay plantas donde engancharlas, pues directamente en el agua, pero no en cualquier sitio, en la alberca, justo donde está cayendo el agua, van y hacen la puesta, dejan ahí los cordones, los veis, aquí hay uno, aquí hay otro, pero justo donde cae el agua, que es el punto donde hay mayor oxigenación. Al romper el agua, el chorro, pues está cargando de oxígeno, los embriones necesitan oxígeno, entonces por eso en este caso el sapo común necesita un chorrito permanente. Y ya si tenemos plantas acuáticas, pues van directo a ellas. Van directo a las calas, a los lirios, mismamente una maceta de nenúfar hundida, pues fijaos, le va la pareja empieza a dar vueltas y empieza a enredar el cordón, ¿veis? En todos los tallos, ¿vale? Todo esto es para que el agua pues no se los lleve, lógicamente.
¿Vale? Entonces ya cuando las larvas crecen, pues si tienen suerte y no se las come ningún depredador, estos son estrategas, lo que se llamaba antes estrategas de la R, ¿no? Ponen muchas, muchas, muchas para que una mínima parte de ellas consigan llegar a saltones, ¿no? A metamórficos. En esta época, justo ahora, pues están más o menos en este tamaño, es cuando de noche empiezan a haber actividad en la acequia generalife de esta señora. De nuevo, la culebra de agua, absolutamente inofensiva y un espectáculo verla cazar, y la ves de noche, comiendo larvas como si fueran gominolas. Empieza Titín, saca la lengua debajo del agua, empieza a hablar y dice, vale, esto se come, pum, pum, pum. Y claro, en una noche pues se zampa unas cuantas decenas. Es bastante interesante ver las acequias, ¿vale? Y por eso muchas pues están en las paredes. Esto es una foto vertical, entonces aquí las larvas de sapo están raspando. Bueno, no lo he dicho, las larvas de anuro no son carnívoros, van raspando con unas laminillas córneas que tienen en la boca, van raspando todos esos mucílagos de algas diatomeas, de una serie de comunidades algales microscópicas que se forman en todo lo que hay bajo el agua. Entonces, ellas se alimentan de eso. Y ya, sin embargo, las de gallipatos sí son insectívoras en el momento en que insectívoras de pulgas de agua, de primera, en el momento en que nacen y eclosionan. ¿Vale? ¿Qué problemas tuvimos? Claro, no, esto no es solo decir, vamos a echar el bicho y ya está, ¿no? Muchas veces, pues, tenemos accidentes, ¿no? Los elementos acuáticos son elementos de mortandad por ahogamiento, pues, bastante obvios, ¿no? Aquí tenemos, esta acequia no es de la Alhambra, pero bueno, me ha parecido bastante ilustrativa, nos la compartió nuestro amigo Julio Hernández hace poco, un cachorro de zorro, pues, caído a la acequia del Parde, ¿no? Obviamente ahogado, ¿no? O un sapo, que este sapo causó una inundación porque estaba tan gordo que se quedó en el sumidero, hizo de tapón y inundó un jardín entero. Entonces hubo que sacar el cadáver pues para que pues, obviamente el agua pues pudiese caer. Algunos elementos que funcionan como trampas de caída son estos, los restos de las tenerías, los restos de ruinas de las tenerías, pues antiguas vasijas y demás. Esto evidentemente por razones de importancia arquitectónica no se le puede poner una rampa de ladrillo porque es un elemento arquitectónico histórico, entonces lo que hay que hacer es en épocas de gallipatos pues hay que darle una vuelta cada X tiempo y sacar los que van cayendo, ¿vale? O también proveer de refugio donde se puede. El problema de la Alhambra es que no hay apenas refugio en las zonas de jardines, entonces los sapos se meten en los huecos donde pueden, en una esquina de un muro, pues antes que no había tejas, pues intentaban hacerse ahí su espacio y teníamos medio sapo dentro y medio sapo fuera. Entonces ya vimos que había un recurso que debía ser explotado un poco, el tema de los refugios terrestres, que ahora veremos. ¿Vale? Luego, en el tema de los mantenimientos, pues esta es la alberca, la que hemos visto antes, la alberca del patio de los Arrayanes. Esta sí que se limpia, casi falta la pulidora, ¿no? Porque realmente se resetea. Cada vez que se limpia una alberca, se resetea. Se eliminan todos los restos aquí, como solo hay peces, realmente que prácticamente, salvo algún jerry, algún zapatero de agua que venga, casi todo lo que hay son peces. ¿Vale? Entonces, bueno, esta se limpia y pues no está naturalizada, no nos preocupamos demasiado. Pero en aquellas en las que sí se naturalizan, procuramos sacar primero las caráceas, mantenerlas en oscuridad, sacamos los caracoles, que son importantísimos, tener nuestra facción de caracoles dulce acuícola debajo, o sea, para poder volver a echarlos y que se alimenten de esa alga, y por supuesto las larvas de anfibios, como las de ranas, que están todo el año bajo el agua, entonces esas las tienes que sacar sí o sí, ¿vale? Igualmente gallipatos y demás. Entonces esta gente hace la limpieza, después entro yo, planto caráceas, echo caracoles, le dan al agua, después suelto las larvas y bueno, pues suele ir bastante bien. Con el tema de los peces, pues bueno, en un par de sitios tiene que haber peces por el tema del espejo de la fachada, esta otra alberca, la del Palacio del Partal, lo que llaman Torre de las Damas, pues entonces lo que hacemos en cada limpieza, pues básicamente nos mantenemos los peces de colores y hacemos un poco de eugenesia. Los que están grises y feos, pues los descartamos. Y los alevines normalmente también los descartamos. Y nos quedamos con los peces naranjas, arlequines y demás. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque básicamente una alberca con peces, independientemente de que no crea algas, es de mantenimiento cero. O sea, los peces ahí van comiendo y no hay que hacerle absolutamente nada, ¿vale? Y encima, pues mantiene un poco el espejo de la fachada, porque el agua está verde. Como el agua está verde y está turbia, pues digamos que hace mejor el reflejo del
motivo que quieres que se refleje en el agua. En este caso, pues la fachada del Palacio del Partal, ¿vale? Pero bueno, ya que hay peces, pues bueno, como hay que descartar evidentemente ni qué decir que se hace con aceite de clavo, se duermen primero los que se van a descartar. Después se matan de la forma más, digamos, más humanitaria posible, que ya hay unas directrices de cómo matar los peces y cómo deshacerte de ellos sin que suponga un sufrimiento para el animal. Digamos que los boquerones y las sardinas que nos comemos todos los días han muerto de una forma mucho más dolorosa que los peces que descartamos en la landa, que son dormidos primero con eugenol, ¿vale? Bueno, lo de cerrar el grifo, esa me faltaba. Muchas veces cuando llueve estrepitosamente, pues el río baja como baja. Y las albercas de la Alhambra pues son sistemas finales de acumulación de nutrientes. Entonces, cuando el agua viene turbia, si no cerramos el grifo, fijaos cómo se nos ponen las albercas. Entonces, en ocasiones hace falta coordinarse con los fontaneros, con los equipos de limpieza y demás, para decir, vienen 3 días de lluvia, va a ser fuerte, vamos a cerrar toda la conducción que podamos. Cuando ya los niveles de nitrato estén en condiciones, volvemos a darle el agua. Bueno, me voy yo, me mido el agua, dice, pues está ya sobre 20 partes por millón, venga, dale al agua. Le damos poco a poco para que no sea fuerte y no se nos meta todo el barro. Vale, en algunas de las albercas hay sangradores, con lo cual mete el chupinazo fuera, sale el barro que hay acumulado en la conducción y ya después lo cierra, lo pone no en bypass, sino en vía directa, entonces ya entra el agua pues, limpia. Vale, el caso de los albercones. Aquí hemos hecho una experiencia de filtros verdes. Los albercones son esos 3 grandes depósitos que hay al otro lado de la Silla del Moro, sobre el Generalife, y que antaño pues, hacían los principales depósitos de regadío de la parte alta, de la parata alta. Cuando había un burro aquí permanentemente dando vueltas con una noria de madera y unos cargilones se llama así, ¿no? La vasija, las que bajaban, llegaban el agua, subía 20 metros y echaban el agua aquí, el agua circulaba aquí, decantaba en este cuadradito, que lo tenemos aquí, que es un arenero, aquí se colmataba y se limpiaba y luego ya el sobrenadante, el excedente, llenaba la alberca. Claro, eso cuando había un vehículo de tracción animal dando vueltas toda su vida con un sistema de noria. Ya evidentemente ha cambiado, ya el agua a la Alhambra entra por una conducción de hormigón. Entonces, claro, el problema es que el agua pues entra con turbidez y con sedimento. Que, bueno, antes de que hiciéramos esto, ahora hemos tenido que cambiarlo por un pequeño problema de lenteja de agua que hemos tenido. Entonces, cuando no hay esto que os voy a comentar ahora, fijaos, se forman unos suelos, cuando se vacía el albercón, se forman unos suelos absolutamente pestosos, ¿no? De algas en putrefacción, anaerobiosis, emanación de sulfídrico, y claro, eso pues, se nos llena de un mal olor todo el Generalife. Pero cuando funciona esto que os voy a contar ahora, que es un sistema de bateas flotantes con plantas acuáticas, que es básicamente un filtro verde. Un filtro verde que son bateas al principio se le puso esa malla de tela de saco para que no quedaran feas, se plantaron sobre ella lirios, ¿vale? Y entonces directamente estoy ya con el albercón lleno, las raíces de esos lirios, de esos helófitos, extraen el nitrógeno del agua, o sea, limpian el agua. Tú puedes tomar una medición aquí a la entrada del albercón, el albercón compañero que hay aquí, el albercón que estaría al otro lado del muro, y ya veríamos que tiene 30 y tantos normalmente de partes por millón, y hacer la misma medición aquí, justo que está la salida, una vez que pasa el filtro verde, pues se reduce a veces hasta más de la mitad, gracias al efecto de todas esas raíces chupando nitrógeno. Es realmente maravilloso cuando lo ves en plena acción. Y cuando tuvimos el pequeño gran problema con la lenteja de agua, al elevar las bateas se veían absolutamente racimos cayendo de hasta 2 metros de longitud de raíces blancas, preciosas, de todos los lirios que habían crecido y estaban echando las raíces como si fuera un bosque invertido, ¿no? Y era realmente bonito, ¿no? Lamentablemente tuvimos que deshacernos de todas ellas porque la invasión de lenteja de agua implicó vaciar todo, echarle hasta vinagre para que no quedase, pues se nos había quedado totalmente la superficie verde por la lenteja de agua, ¿vale? Pues un episodio y ahora estamos en esta situación de volver a replantar, ¿vale? El tema de la corrección de la barrera física, pues instalar rampas, pero instalar rampas no cualquier tipo de rampa, no nos vale rampas voladas, aquí esta no hacía nada, ¿vale? La rampa tiene que estar pegada en una de las esquinas con un flotador
en la punta para que no se quede así la rampa, sino que se quede a una pendiente pues adecuada para que los animales puedan salir si se caen. A la rampa hay que hacerle estrías para que aumenten la tracción y, bueno, pues si no son necesarias, como esta en una fuente que da bastante cantoso, las que vemos, que instalamos, pues luego vemos que esto no pinta nada, pues se retiran, ¿vale? En la zona histórica, cuando el ladrillo es histórico, evidentemente no perforamos nada y lo que hacemos es simplemente con piedra y una soga. Esto ya está mejor. Esto fue aquí al principio, que bueno, un poco de andar por casa, para que no se nos moviera demasiado hay que ponerle un lastre, pero claro, no puedes perforar, con lo cual pues lo que haces es una bisagra con una piedra, un buen bolo encima, ¿vale? O bien, pues en las albercas que puedes perforar, como la del aljibe de la lluvia, pues ahí así metemos taladro y perno y demás, para que se queden fijas. Y aquí vemos las larvas de sapo común alimentándose. En el momento en que mete algo en el agua, pues lo de los biospin que os decía, se crea una baba, que eso atrae un montón a las larvas y se ponen inmediatamente a comer. Y aquí tenemos metamórficos, los saltones, que son diminutos, del tamaño de la uña, de una uña del dedo meñique, pues saliendo por la rampa. Aquí sería el detalle de uno de ellos. Y aquí una pareja en amplexo, adultos, accediendo a una alberca, aprovechando la rampa. Ellos tienen su memoria, saben dónde están los puntos de acceso y los puntos de escape. Se lo saben perfectamente. De hecho, cuando se las cambia, a veces intentan salir por donde antes estaba la rampa, curiosamente. ¿Problemas con las rampas de madera? Pues que se nos caen, hay que hacer un mantenimiento y cuando se caen, mira aquí el desastre, ¿no? Pues, pollos de arrendajo ahogados, a veces rabilargos, a veces otro tipo de fauna, entonces nos toca, este sería la alberca del aljibe de la lluvia. Lo que mejor funciona son rampas de obra, como esta de cemento que hizo, bueno, el grupo de trabajo de Traxa que trabaja en la Alhambra, pues se le hizo esta de hormigón con sus estrías transversales y ahí pues no solo está eliminando un elemento, un efecto trampa que se llaman ahora, sino que estás propiciando que un montón de animales bajen por ahí a beber. Lagartos, hemos visto lagartos celados entrando a beber por ahí. Probablemente de noche lo utilizan los micromamíferos, también las ardillas también, que no tenían dónde beber, ahora pueden acceder por ahí a beber. Y los sapos comunes pueden salir del agua perfectamente por ahí y entrar. Bueno. El tema de los sumideros, pues también cuando se vacía una alberca y tiene un agujero grande, se va todo por ahí. Entonces, bueno, pues para que no pierda el efecto de que no se colapse ni se oblitere, pues tuvimos que instalar pues cajas de acero inoxidable perforadas, ¿vale? Como esta en los laterales o como en plan cubo de fondo para que al abrir la llave pues siga, no se nos vaya todo por ahí. También conviene que no haya algas, ¿no? Que el exceso de algas pues llegan a, cuando una alberca está naturalizada, pues evidentemente hay en el fondo una serie de tapices de algas y al abrir, pues claro, si no tuviera esos filtros, pues se nos iría todo por el agujero y llegarían a colapsar, ¿vale? Refuego sumergido, esto lo hacíamos al principio, luego hemos visto que no es necesario. Ya de por sí las caracias, cuando todo está bien y se forman dos dedos de fango, directamente se agarran ellas mismas y no hay que aportar absolutamente nada, ¿vale? Las caracias, aparte de ser elementos oxigenantes, forman hábitats de refugio para larvas de urodelo. Este sería una larva de gallipato metido dentro. No son buenos elementos para alimentarse porque las caracias evitan que se metan otro tipo de algas, echan una sustancia algicida. De hecho, hay algunos algicidas naturales que están hechos a base de polvo de caracia, porque no lo echa al agua y evita pues, que haya proliferación de algas filamentosas, ¿vale? Entonces, no son buenas zonas de alimentación, pero sí son buenas zonas de refugio. Sí de alimentación para bichos carnívoros, como las larvas del gallipato, ¿vale? Este fue otro que hicimos con unos palés grandes y también se llenaron de caráceas y luego vimos que realmente en el fondo, pues cuando las cosas van bien, se proliferan enteras, no hay ninguna necesidad. Con un alumno de una promoción y de unos cuantos años, con Tassin, iniciamos una instalación de diferentes tipos de refugios, como iban, refugios terrestres, ¿no? Los anfibios ya sabéis que tienen una vida terrestre y hace falta proveer refugios fuera del agua. Entonces probamos ladrillos, piezas de madera y después de todo lo que mejor iba
pues bueno, son las tejas. O sea, una hilera de tejas, una sobre otra, teniendo en cuenta de que de cuando en cuando hay que abrirla y sacar las hojas y la tierra que se forma, y entonces tiene ahí metido el sapo de día y bueno, funciona bastante bien. Y no son unos elementos muy parchazos, ¿no? Como puedan ser, pues eso, ¿no? Las tablillas de madera blanca, en fin. Esto, las tejas, de nuevo, digamos, lanzo el sombrero por las cosas que siempre se han utilizado. No hay que inventarse nada nuevo cuando algo como una teja de toda la vida funciona exactamente igual. Las islas flotantes también están yendo bastante bien, no solo para las ranas. Cuando tú echas una batea flotante, las mismas del filtro verde valen, pero al principio lo utilizamos con palés, con flotadores dentro, pues los mismos sapos, el mismo sapo común, que es un bicho bastante diurno, pues se subían a tomar el sol. ¿Veis? Aquí 2 ejemplares adultos, aquí otro asomado entre las tablillas. Y ya lo último que hemos hecho en la alberca del aljibe de la lluvia es con unas planchas de corcho, con una ferralla de hierro, igual, de nuevo, pues podríamos habernos ahorrado la ferralla, porque el corcho es tan gordo y flota tanto que provee hábitat pues, para que crezcan herbáceas, y entonces, pues igual con el corcho, si la ferralla, pues podría estar perfectamente igual. Y se queda así, una vez naturalizada, pues el estrato herbáceo crece y se quedan pues con este aspecto, pues bueno, estéticamente algo mejor, ¿no? Que cuando se instala. El tema de la acequia, pues igual, en lugar de tener cajones absolutamente, bueno, no sé cómo llamarlo, artificiales, ¿no? Pues se deja que la hierba crezca. No se hacen limpiezas tan agresivas y simplemente pues se retiran los depósitos que se vienen acumulando una vez al año cuando ya las larvas de sapo han salido ya, que todavía queda un mes largo para que esto pase. Entonces, una vez que están así, pues se mete el equipo, destarquina las acequias, porque obviamente necesitan un mantenimiento, ¿vale? Y hace, pues bueno, pues fijaos qué bordazos tan bonitos con la hierba, pues hay un montón de especies herbáceas que además hacen de filtro verde. No es lo mismo esto a que si hubiera una conducción de polietileno, de PVC. Si va dentro del agua del PVC, no hay nada que limpie ese agua. Conforme va entrando, va a salir con las mismas características. Sin embargo, si circula por un entramado de herbáceas, todas esas raíces van a hacer lo que hacían las de la batea. Van a chupar, van a retirar nitrógeno, van a retirar fosfatos, con lo cual va a entrar a la alhambra un agua de mayor calidad, ¿vale? Levemente el restablecimiento de especies, hemos hecho trabajos con 2 especies, con gallipato, que nos ha ido bastante bien. De hecho, a veces se han reproducido muchísimo, tenemos demasiado gallipato. Y el que no ha ido tan bien, pero ha ido, es el sapo partero bético, ¿vale? Es una especie de anfibio endémica de nuestras sierras. Se hizo un inóculo en el Carmen de Peñapartidas, llegaron a criar y fijaos qué larva, es una larva de 95 milímetros, que no está nada mal, se parece mucho a los renacuajos cuando crecen, se parece mucho a las de la rana común, ¿vale? Pero bueno, estos obviamente son más escasos. Los de partero, sabéis, ¿no? El macho va con la puesta encima, provee de cuidados parentales. Cuando los huevos se oscurecen y cogen un tono de uva ya pasada, pues entonces van al agua y tiran directamente la pelota de huevo al agua, ya se humedecen, se llenan de agua y las larvas van saliendo, ¿vale? Ese es un poco el ciclo. En estas nuevas introducciones lo que hacemos momentáneamente es un control de depredadores, sobre todo de ninfas grandes de libélula que sacamos. Las sacamos directamente para que no haya depredación. Fijaos, esto sería una larva de rana común, que son bastante grandes, y fijaos el tamaño del cangrejo que hay al lado, que es una ninfa de ésnido, ¿vale? De la libélula emperador, que esa es la de mayor tamaño. Son muy voraces, muy depredadoras. Entonces, de primeras, pues claro, si va a meter 20 larvas, pues no va a servir el plato a 20 ninfas de libélula emperador. Entonces, lo que hacemos es retirada momentánea de larvas. Otra afección que hemos visto, que cuando salen los saltones fuera del agua, hay una especie de hormiga muy agresiva, es autóctona, pero es bastante invasora, parece que se llama Tropinoma nigerrimum, que vamos, se abalanza directamente sobre los sapos. Los mata, son tan pequeñitos, en plan perro cazador, ¿no? Les saltan por todos lados y los matan. Sobre todo si la alberca está cerca de los hormigueros. Esta es una hormiga muy común en jardinería. Los hormigueros son complejos, hay varios núcleos desperdigados y todos están en continuo. O sea, incluso hacen los hormigueros en los tapieles. Directamente en los tapieles, como le da el sol, son calderas que calientan. Entonces, claro, el calor hace pues, que a esta hormiga le vaya relativamente bien. Es la hormiga, cuando menea el hormiguero, huele a mantequilla rancia.
¿vale? Esta hormiga se detecta por el olor. Huele a un olor acre un poco desagradable. En tema de jardines y huertas, pues bueno, ya estamos terminando, sería propiciar ya fuera del agua, pero el agua también circula por acequias y también nos riega los jardines, las huertas. Entonces, se está promoviendo la diversidad de variedades locales hortícolas, las técnicas de laboreo tradicionales, el convivir con la plaga, el control integrado de plagas. No hay que fumigar porque se vean 4 pulgones. Muchas veces hay que esperar a que las especies beneficiosas, las especies auxiliares, hagan su trabajo. ¿Vale? No echando químicos propiciamos los polinizadores, potenciamos las praderas, las praderas arbenses, la pradera natural mediterránea de especies, lo que antes llamábamos solares. Mira qué solares aquí de jaramago, de malva, bueno, pues igual, o de viboreras, pues igual hay que propiciar eso en determinados espacios, dejar que florezcan, ¿vale? Para que le dé tiempo a las papilios, a las ciclides, las grandes lepidópteros a que completen el ciclo y fomentar ahí sí la presencia de especies de mariposas diurnas bastante interesantes. Y luego lo mismo, pues hábitat, refugio y demás, heterogeneidad ambiental, corregimos trampas de caída y de nuevo controlamos depredación por gatos. Los gatos están perfectamente alimentados, perfectamente esterilizados, ya por fortuna no se ven cachorros, pero algunos siguen yendo a cazar. O sea, los gatos en condición ley de vida, hay algunas personalidades muy cazadoras y esos elementos los ves siempre de noche, además los ves en actitud de caza, ¿vale? Pese a que tienen acceso al alimento, ¿vale? Esta diapositiva me resultó, la encontré por ahí por internet, me resultó súper esclarecedora. ¿Cómo? Está basada en los insectos, ¿no? Lo del fondo es una pradera natural, que es a lo que tendemos algunas de las parcelas con la xerojardinería y demás. Cuando un jardín está heterogéneo, tiene arriates mantenidos, tiene flores, tiene romeros, tiene lavandas, tiene las canaletas con su agua, tiene charcas y bebederos, pues tenemos todas estas familias y estos órdenes de insectos. Cuando se va simplificando el jardín, ¿veis? Se van perdiendo órdenes, sobre todo los depredadores, suelen ser los primeros en caer. Este carábido quizá ahí ya casi estaría fuera. Y cuando tenemos jardines absolutamente simples que quedan moscas y avispas, ¿vale? Me pareció bastante curioso, la verdad, y quería traerlo a la charla. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, el otro día simplemente en la excursión que hicimos, vamos, el itinerario guiado de fauna, vimos un enjambramiento de abejas melíferas, vimos cantidad de abejas solitarias, que hay quien dice que son elementos polinizadores mucho más efectivos que la abeja melífera. Vimos bastantes gorriones que están desapareciendo en todos lados, pero pues la Alhambra algo estará haciendo bien cuando tiene gorriones y cuando tiene larvas de escarabajos depredadores. Luciérnagas todavía no he llegado a ver, pero alguna viene de noche. Pero si las cosas siguen así, es posible que en breve podamos volver a tener el famoso gusano de luz dentro de la Alhambra, que ya pues, se perdió. Y en los árboles, los caquis y demás, los frutales, pues tenemos elementos como las currucas, los herrerillos, mitos, que pues, aprovechan el recurso temporal de la fruta, ¿vale? Tenemos, al decirlo de las rampas, tenemos que instalar rampas en las acequias, tenemos que revisar algunas arquetas que se quedan abiertas, pues nada, se levanta la tapa, recogemos los gallipatos que han caído, aseguramos bien el filo, que muchas veces está lleno de barro y de costras para que no vuelvan a entrar y ya se cierra y ya está, simplemente. Instalamos cajas nido para páridos, esto es lo de la pradera natural que os decía, ¿ven? Este sería la zona del secano, dando a la Torre de los 7 Suelos y demás, pues esa pradera no se desbroza, se deja... Hay una zona que se ha ocupado por ser jardinería, pero esta parte en concreto se deja porque sea una pradera natural, ¿vale? Y en algún momento dado, pues sí se instalaron bebederos, las ardillas bajan, beben allí. Realmente no es necesario, hay tanta agua que, bueno, las ardillas bajan a cualquier acequia y ahí pues se proveen de alimentos. Y por último ya en el medio rupícola, que es bastante diverso, bastante heterogéneo, tenemos aves como el búho real, la foto es de cetrero, no tiene mérito, pero bueno, se hizo una actividad con cetrería y ya se aprovechó y se le hizo una foto al búho real ahí. Pero bueno, la importancia de la Alhambra, del elemento rupícola, de la Alhambra es sobre todo para los murciélagos.
El gorrión hace sus trastadas en la yesería, por eso la habréis visto, si vais a la zona de Palacio, le han puesto un nylon transparente por delante para intentar que tanto vencejos como sobre todo los gorriones, que son los que meten broza dentro de la yesería, no malogren. Tenemos el autillo, ahí no se ve muy bien, pero bueno, el autillo canta a veces dentro de los palacios. Tenemos ejemplares de serpientes trepadoras como la culebra herradura, por supuesto presencia de salamanquesa y el avión roquero, que suele estar bastante, incluso cría, como ya hemos visto antes, un nido. Esto es lo que se pretende evitar para el vencejo, entonces para eso pues se le han instalado en la esquina del Palacio Carlos V pues esta hilera de estas cajas nido, ¿vale? Sobre la cornisa, de manera, pues bueno, esta en concreto ha sido ocupada, esta retahíla, y para permeabilizar a los murciélagos lo que se hacen es en la entrada para que, vamos, esto se hace para que no entre gente y demás, en la entrada de los túneles, pues se le abre un ventanal pues para que los murciélagos puedan entrar y salir y que siga siendo pues permeable para los elementos voladores. O bien, cuando hay un agujero muy grande, lo que hace es que se colocan lo que se llama reducción de mechinales. Se coloca un ladrillo cuadrado de manera que no encaja perfectamente. Entonces, tiene aquí hueco y tiene aquí hueco. Esto que antes lo ocupaban las palomas, ahora lo ocupa el herrerillo común, que es un bicho bastante rupícola. Entonces, tiene ahí una familia de herrerillos comunes criando en el tapial, en el muro, sin peligro de que entren ratas y se coman los pollos, ¿vale? O también respetando los agujeros que hay a nivel del suelo, ¿no? Estos mechinales son utilísimos para los sapos, para los gallipatos, para un montón de fauna, ¿vale? Pues lo que hacen es, antes eran escombreras y ahora pues se mantienen libres de escombros y demás. Fijaos, algunos tienen recorrido bastante largo, ahí enchufa de día y los ves todos los animales ahí cobijados. La verdad, está bastante interesante. Y de nuevo, pues bueno, ser faros de concienciación, la señalítica. Este es el anterior panel que utilizábamos. Ahora utilizamos uno mucho más ecológico. Ecológico en el sentido de que contamos los procesos. Lo que he hecho yo aquí en una hora larga que llevaré ya, pues resumido en 2 idiomas. Allí, si vais lo veis, es bastante interesante. Y bueno, pues nada más. Disculpad la extensión. Si tenéis algún comentario o... Es que era denso. Es que había mucho que contar. Porque hay gente también conectada. Si me hace alguna pregunta o algo que... pues sí, por supuesto. Está abierto. No sé, ¿lo controláis vosotros? Sí, lo desde ahí? controláis. Vale. Gente Sí, perfecto. Si queréis hacer alguna pregunta a Juan Rábalo, pues es el momento, hombre, que también evidentemente. Preguntas, comentarios, experiencias paralelas que hayáis tenido vosotros en jardinería. En fin. ¿Se ha realizado algún ataque de otras que hubiera y se han echado una? Que sepamos, bueno, a ver, claro, no lo es que iban muy rápido. ¿Se pueden poner las miniaturas de las diapos para sacar? Sí. ¿Cómo sale de la presentación? Es para... Tenemos un catálogo. No, yo te lo paso PDF. O sea, Bueno, ya es importante de subir, vale. Vale. No, pero no estaba tampoco tan lejos. Es verdad que estábamos informados. Mira, aquí vemos un grabado del siglo XVII. Se ve una bruja con un cáliz grande en la zona de Valparaíso. En el cáliz se ve una culebra, un sapo y una salamandra. Esto negro de aquí, que pone en la guía de la Alhambra, pone que es un escorpión, si lo miráis de cerca realmente es una salamandra. Y esta especie tiene su interés pues, porque la salamandrina de la piel, las brujas extraían ungüentos, pócimas y demás. Entonces, bueno, sabemos que había salamandra antes en la Alhambra. El problema es que, claro, la calidad de agua, primero el clima que había antes, que no es el clima que hay ahora. La calidad de agua que había antes no es la calidad de agua que tenemos ahora. Entonces, bueno, de cuando en cuando no hemos encontrado alguna salamandra evidentemente sacada, echada, mejor dicho, por alguien en algún momento que no ha generado ninguna población, pero estamos ahí, la salamandra. Hemos tenido 2 encuentros con salamandras. Luego a una de ellas le hemos hecho genética, aprovechando unos estudios moleculares que se hacían otro tipo de gente, enviamos la muestra y salió que era de la zona de Cádiz, ¿no? Entonces, claro, evidentemente pues fue alguien que se trajo larvas o adultos de Cádiz y las soltó en la acequia de la Alhambra. No hay una población como tal y no sabemos que haya presencia de... Sí sigue habiendo trucha, sigue habiendo sapo partero, pero salamandra no. Entonces, intentamos también con sapillo pintojo en esta acequia, la acequia del Tercio. Lo que pasa es que el sapillo pintojo también requiere aguas de cierta calidad. Entonces, el sapillo pintojo está cerca de Jesús del Valle, hay unos puntos, de hecho,
una fuga que había del canal de los franceses, de ahí se formaba una serie de charcas en ladera, dando Jesús del Valle ahí vimos puestas y larvas de sapillo pintojo. Pero el inóculo que introdujimos en la acequia del Tercio no fue. Fue durante ese año, pero no hemos vuelto a tener, digamos, recapturas visuales de esa especie. El gallipato ha ido muy bien. De hecho, el gallipato no queremos que esté en todos los sitios porque si hay muchos puede afectar al tema caracoles, puede afectar al sapo común, que nos interesa muchísimo que haya sapo común por todos lados. Entonces, como yo siempre pongo el ejemplo de la sabana, cuando hay muchos leones y pocos ñúes. Entonces, claro, ¿qué le pasa a la hierba? Que crece un montón, porque hay mucho depredador y poco comedor de hierba, con lo cual, salvando las distancias, si tenemos demasiado gallipato y pocos renacuajos pues, o pocos caracoles, pues hace que las algas proliferen demasiado. ¿Vale? Entonces, siempre todo en su justo equilibrio. ¿Y la otra Nati, Juanra? No ha aparecido. De pequeño, en la acequia gorda, una vez un compañero trajo, yo he vivido toda la vida del Realejo, la acequia gorda es la que entra desde la carretera de la Sierra por a mi barrio a media altura, no llega a subir del todo, pero ahí recuerdo que sí alguna se metía. Lo que pasa es que la boca de la acequia gorda está en el Genil, donde está la caída esta que le han puesto ahora un paso para peces. Entonces, que yo sepa, en el Darro no hay culebra de collar, o yo no he visto nunca. Y en otras zonas sí, en la parte del Genil sí hemos visto varias veces culebra de collar, pero sobre todo lo que hay en todos lados es la matriz maura, la viperina, que además entra por la acequia, igual que entra la rana. En los mártires antes procurábamos que no hubiese mucha culebra viperina y al final te relajas un momento y vas una noche y ves 5 o 6 ejemplares. Antes la retirábamos por el tema de que se asentasen los anfibios allí y claro, eso es luchar contra los procesos naturales que te van a meter culebras, pues, a donde llega una acequia llega una culebra de agua, evidentemente. Vale. Por cierto, lo del plato de los peces, el ataiforme, me parece que se llama, que es el símbolo de la Alhambra, decía, no, pues pueden ser gallipatos y tal. Bueno, este es una gazpachera, un elemento de vajilla de comer una familia. Es mucho más lógico que fueran peces a que fuera un gallipato. A nadie se le ocurriría poner un elemento de comida, una ensaladera, que fuese un gallipato, que no es un elemento comestible. Lo que pasa es que, claro, como son todos, digamos, el arte árabe no representa por líneas generales ni animales ni personas, ¿no? Son una especie de iconoclastas. Pues bueno, es que claro, se permite muchas lecturas, ¿no? Porque aquí ven unas patillas por ahí, pues quizás podían ser las patas delanteras de los tritones y demás. A mí me gustaría que fuesen tritones, ¿no? Pero creo que el sentido común me dice que está bien el nombre de plato de los peces para esa gazpachera. Oye, en cuanto a lo que has comentado de turismo ambiental, educación ambiental hacéis, supongo que visitar guiada, grupo, ¿no? Hay empresas que se dedican a la formación y le llevan a colegios y demás y se hacen sus actividades. Lo que pasa es que es cierto que desde el punto de vista de fauna se podría explotar, desde luego con muchas comillas, sosteniblemente, el tema de la observación. Simplemente llevar a los niños... A eso voy. Eso es educación ambiental, pero has citado también el concepto de turismo ambiental. Sí. El patronato no se ha planteado vender entradas verdes. Hay una entrada verde de jardines que cuesta la mitad, que creo que son 8 euros o algo así, que te da acceso a todo el conjunto menos los palacios, que es lo que... Yo lo que deseo es que tú le digas la Que los guías no solo sean guías turísticos, Ya. sino que haya... Lo que estamos tratando de plantear es formación de fauna a los guías oficiales de la Alhambra. Porque ellos, claro, manejan, son gente que está estudiando, está reciclándose, pero en temas de fauna, pues a lo mejor hay algunos cabos sueltos que estaría bien que tuviesen una formación de fauna. Ahora hay aplicaciones maravillosas del sonido de las aves que pones al móvil a grabar y te sale toda la retahíla de especies que se están cantando en ese momento. O a lo mejor, pues bueno, no sé, explicarle el por qué las ranas están ahí o por qué las libélulas se pelean unas con otras o por qué... Entonces, alguna vez se intentó hacer un ciclo de charlas para los guías oficiales de la Alhambra. Lo que pasa es que no tuvimos, fue una vez nada más y no sé por qué razón no tuvo mucha afluencia de... Pero diversificar el tipo de entrada, ¿no? Una poniendo el foco más en la arquitectura, Sí. otro más en la historia. El patronato hace
en determinados días, el día de los monumentos, el día de no sé qué, en este caso el día de la biodiversidad, que fue cuando llevé yo a 2 grupos, pero es una cosa un día al año, ¿no? Un día al año se apuntan 15 personas, pues está demandadísimo. Hay gente que está en plan que parece el sprint y se ponen en varios ordenadores y trincan 20 entradas del tirón. Claro, como son 15 plazas por turno, pues luego a veces no va todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, han acaparado plazas, pero luego no viene todo el mundo. Bueno, este año han sido 5, se han quedado vacantes. Bueno, lo que habrá Pero que... como algo continuo. Sí, algo pues podría, desde luego, sí. Sería interesante. Hombre, siempre que haya demanda. Claro. Hay entradas de noche, hay entradas... Y de noche, por ejemplo, ahora Es muy interesante también para ver. de noche, sí, de menos viernes y sábados creo que está abierta todas las noches la Alhambra. Bueno, la Alhambra no, el Generalife y el Partal. Al Alcazaba no los meten, pues imagínate de noche ahí se despeña la gente y no es cuestión, ¿no? Pero de noche, vamos, en los chotacabras se están viendo. Lo que pasa es que ahora nadie se fija en que hay un pájaro que le está dando vueltas y que hace esos sonidos tan curiosos, ¿no? Chotacabras pardo, o el autillo, ¿no? Tuvimos un caso muy curioso, me contaron en el parador, yo siempre cuento esta anécdota, que un cliente se quejó de que había una alarma que no paraba de sonar. Y decía, oiga, es que no puedo dormir con la alarma. Y claro, salieron ahí a la alberca y dicen, no señor, esto es un búho que canta aquí. Es un autillo, pip, pip, pip. Y bueno, hubo que explicarle que el búho estaba antes de que hubiera cualquier tipo de edificio, ¿no? Los búhos siempre han vivido en la zona de Valparaíso. Pero bueno, yo creo que sí, la gente demanda un poco también educación ambiental. Sí. Y de hecho suelen estar bastante bien puntuadas, la que se hace por las huertas, la compañera de botánica les da una ruta y la gente, pues bueno, tiene acceso, pues bueno, a saberes de cómo cultivar, de qué variedades, de tal, de cual, que vamos, es como una especie de filón que no se ha explotado suficientemente. Explotado, yo cada vez que utilizo la palabra explotado es como no se ha consumido, que también es un poco... No se le ha dado salida de forma con el potencial que podría tener, de forma, por supuesto, ultra sostenible. Y luego la gente es bastante cuidadosa. No va... En una de las visitas vimos un petirrojo que estaba metiendo hojitas, estaba claramente haciendo el nido el otro día. Y cuando dijimos, ese bicho está ahí criando, nos vamos a alejar todo el mundo enseguida. Nadie fue a hacerle la foto, tal y cual, y el nido estaba a esta altura. Vamos, los petirrojos que crían en el suelo o crían en agujeritos en los muretes, y enseguida todo el mundo pues colaboró. Y la gente suele ser los que se apuntan ya, que pagan una cierta, digamos, conciencia ecológica, pues suelen ser gente bastante respetuosa. Saben guardar el silencio. Vamos a hacer 5 minutos de silencio para ver qué cantos, qué sonidos tenemos. La gente no se pone a charlar o a mirar el móvil. Suelen colaborar bastante. Pero ya digo, como se hacen tan pocas, no... Yo creo que sí, esta vez ha salido bastante bien. Igual se anima y hacemos más en diferentes momentos. En invierno, por ejemplo, es muy buena época para ver aves. Pues todo el follaje de los árboles se ha ido y con los prismáticos está viendo una cantidad de aves espectacular, los bandos de mitos, por ejemplo, el pico gordo. Entonces sería factible hacer, digamos, un paquete, como el que está hablando el señor, ahí de hacer un paquete pues, más natural, ya que estamos vendiendo, ¿no?, el patronato, ¿no? Pues estamos vendiendo el patronato natural, ¿no? De especies que están ahí, tan a la mano y que a veces, si no nos las descubre, pues no creemos que estén ahí, ¿no? Que podamos disfrutar de eso que está, ¿no? Sí, de forma, pues eso... Que es un monumento que es histórico, que hay arquitectura, que hay vegetación, claro, que hay animales también. Pero la observación de fauna requiere tiempo. El problema del visitante es que vamos todos muy deprisa. Llega, que el barco lo tengo en Málaga, no subo, visita, nos vamos, bueno, volvemos, pim, pam. O sea, hace falta... El que es fotógrafo de la naturaleza, uno de los que nos acompañaron el otro día, pues se ha sacado la entrada de jardines para ir con el teleobjetivo tranquilamente. Le he dicho un par de sitios donde se ve bastante aves y dice, ya tengo la entrada. Este domingo voy y me voy a ir a primera hora en cuanto abran con el teleobjetivo. Y claro, es un placer, ¿no?, para el fotógrafo de aves. Y encima, claro, con esos teles, pues no hay necesidad de acercarse al nido, pero bueno, hay nidos tan altos y encima las aves están tan acostumbradas al trasiego de visitantes que no se afecta en absoluto. Yo lo que diría es como estamos en una sociedad que a veces queremos exclusividades, ¿no? Da una exclusividad
de ver una fauna tan directa, ¿no? Que no tengas que ir a un sitio porque aunque sea pequeña, la funcionalidad que tiene, ¿no? Es decir, para el huerto, ¿no? Como los sapos comen babosas, que se come la lechuga, que en el huerto, ¿no? en el Paseo de los Nogales, las bobillas crían en los mechinales del Paseo de la Muralla, entonces está ahí en y las ves pasando con ceba en el pico, las ves, mira, ahí pasan las bobillas, es simplemente quedarse y observar y ver las lagartijas asolándose. El otro día una culebra bastarda, un juvenil de culebra bastarda, en lo alto de un seto recién cortado, pues también tomando el sol, sí, pero claro, hay que saber pararse y mirar alrededor. La gente que va normalmente hablando unos con otros, con el de este puesto, claro, sí. Y necesitar una mañana solo para un jardín. La gente, la visita a un jardín no suelen tomarse tanto tiempo. Necesita paciencia, constancia y silencio. Eso es un poco... También puede ser una manera de acercar el patronato más al entorno local, porque tú sabes que estás hablando, hay gente que viene, pim, pam, pum, se va, pero a lo mejor la gente que vive aquí en Granada, sí, estudiantes, no va tanto no va todos los días a la Alhambra ni va a la Alhambra, entonces ese tipo de visitas a lo mejor también acerca precisamente al local. Además, tiene la ventaja de que hay una zona libre de visita absolutamente. Aquí tienes que tirar, un domingo te levantas y dices, mira, Y hay alguien que te lo explica con el detalle que tú hagas. El colectivo que suele colaborar mucho en las actividades es la tercera edad. Son gente que tiene tiempo, tiene interés y entonces se apunta mucho a la excursión. Y ya no hay obras en la calle. Se van a eso. Emperatriz Reina tiene Bueno, ahora sí, está San Antonio, ¿no? Está levantada. De la forma de poner de manifiesto que es compatible la conservación de un monumento histórico, la Alhambra, con la conservación de la biodiversidad, que en muchas ocasiones parecen cosas excluyentes. Sí, sí, sí. Un monumento, hay un cuarto de un bicho que lo rompe, que lo toquea, no, al contrario, es revalorizar algo que además la sociedad cada vez valora más, que la naturaleza exista y Totalmente. ha tenido la Alhambra suerte contigo. Sí, bueno, más bien yo he tenido suerte con la Alhambra. ¿Cuánto El juego de su bajero, que dice. en esta transición? Empezó en 2008. Fue cuando se hizo los censos, el seguimiento de anfibios y reptiles de España. Entonces me cogí la cuadrícula de Granada y, claro, con la excusa de que tenía un papelito que decía que iba a hacer censo tal y cual, pues pedí un permiso en la Alhambra y me metí de noche. Y digo, ostras, aquí se pueden hacer muchas cosas. Esto está lleno de peces, aquí no hay sapos, ¿dónde van a criar? Y se me ocurrieron una serie de ideas, digo, oye, pues vamos a implementarlas. Y simplemente, ya digo, retirar los elementos de peces ornamentales, eso ayudó muchísimo. Muchísimo. Y otra cosa es que, digamos, porque como ha puesto la fotografía, ¿no? Cómo se mete esta lanza ahí en mitad del centro de Granada, que está Plaza Nueva, si quieres volver a traer la naturaleza al centro de la ciudad. No tienes que ir, uy, tengo que ir a la sierra, tengo que ir. No, es que es una cosa, ¿no? Que yo veo que es un factor a tener muy en cuenta, ¿no? Tanto que tenemos necesidad, y en el COVID lo vimos, de la naturaleza, porque nos encerraron obligados a estar ahí, ¿verdad? Que tan cerca lo vimos, que vimos que los animales se acercaban si los dejamos en paz, ¿no? Aquí cuando se está haciendo trabajos tanto de jardinería, de poda, de albañilería, se respeta la zona, es decir, los animales no se van, son animales, digamos, sensibles, porque son sensibles, Se han ¿no? acostumbrado a las personas. Son unos medios que son, por ejemplo, acuáticos, es decir, de especies arbustivas que tienen que tener para tener los nidos, para alimentarse, y haberlo creado aquí es decir, todo bien. Yo creo que es una cosa interesante que podemos tener una naturaleza muy viva, que no solo la podemos ver en televisión, sino que la podemos vivir directamente. Y efectivamente, si te lo explican a fin de bien, pues dices, bueno. Y la ventaja de que los animales de la Alhambra están tan acostumbrados a la presencia humana que no se van. Tiene un arrendajo a 2 metros y no se va. Un arrendajo el otro día mirando, iba fichando paño por paño de muralla buscando nidos. Se pasaba pam, y miraba así. Estaba fichando paño por paño de muralla. Las que no tenían trepadoras pasaba de largo. Pero donde había parra virgen o hiedra estaba claramente buscando nidos. Y nosotros al lado, y el bicho, los mirlos igual, el petirrojo, las ranas no se espantan, le puede hacer la foto cerca.
Esa es un poco la ventaja, ¿no? De no... Claro, en el monte de una rendaje no tiene. Claro, va. Enseguida, claro, estos están acostumbrados, los mismos ramilargos también. Sí, un poco la ventaja. Muchas gracias. Pues nada, a vosotros. Un aplauso, ¿no? Comentamos lo mismo, ¿no? Que las charlas están siempre enfocadas a relacionar la ciencia o la divulgación científica con los libros, ¿no? Siempre hay una muestra, realmente hay libros relacionados con el tema, no hay mucho porque tenéis el catálogo de la biblioteca, hay muchos libros sobre la Alhambra, a nivel actual, a nivel histórico. De hecho, en los carteles suele haber un código QR que remite a la bibliografía que se utiliza. La gente que no sois de la universidad, no tenéis relación, se puede sacar un carnet como usuario no QR. O sea, que podéis acceder a los libros, no con tanta cantidad ni tanto tiempo, pero podéis hacer uso también de los libros, ¿vale? O sea que... Servicio público. Sí, menos cantidad de libros, pero Ya. lo que no es universitaria podéis hacer uso de la biblioteca y eso, vamos, comunicaros también que el jueves del mes siguiente hay otra charla, la última charla antes del verano, que va a ser sobre grafeno. Y poco más, darte las gracias a ti, a la gente que está conectada y a vosotros por haber venido y poco más, quiero decir. Gracias. Bueno, también contar eso, no sé si a final de junio y tal, pero vamos a subir todas las charlas que ha habido, se van a subir en YouTube para que pueda, el que volver a verlas o ver alguna cosa, pues pueda. Y gracias otra vez, Juan. Nada. A ti, bueno, al equipo, a Sonia y a ti. Sí, ya no buceas, pero En el acuario. En el mar es muy poco. Ayuda